Adelante con ese grande privilegio. Ya. Shabbat Shalom para todos. Vamos a leer el Génesis 20. Abraham viajó de allí a la región del Negev y se estableció entre Kadesh y Sur, mientras residía como extranjero en el Gerar. Abraham decía de Sarah que era su hermana, así que el rey Abimelech de Gerar hizo traer a Sarah ante él. Pero Elohim vino y Abimelech en un sueño de noche y le dijo: vas a morir por causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Ahora bien, Abimelech no la había tocado y dijo: oh Yahweh, ¿vas a matar gente aunque sea inocente? Él mismo me dijo que era su hermana, y ella también dijo que él era su hermano. Cuando hice esto, mi corazón estaba inocente y mis manos limpias. Y Jah Elohim le dijo en el sueño: yo sé que hiciste esto con un corazón inocente, y por eso te evité que pecaras contra mí. Por eso fue que no te permití tocarla. Por lo tanto, devuélvele la mujer al hombre, ya que él es profeta. Intercederá por ti para salvar tu vida. Si no se la devuelves, sabe que morirás tú y todos los tuyos. Temprano a la mañana siguiente, Abimelech llamó a sus servidores y les contó todo lo que había sucedido. Y los hombres se asustaron muchísimo. Entonces Abimelech hizo comparecer a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué mal he hecho yo para que traigas tan grande culpa sobre mí y sobre mi reino? Tú me has hecho algo que no debe hacerse. Y Abimelech le dijo a Abraham: ¿cuál era entonces tu propósito al hacer esto? Abraham le dijo: yo pensé, seguramente no hay respeto a Elohim en este lugar y me matarán por interés en mi mujer. Y además, ella en verdad es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se hizo mujer mía. Así, cuando Elohim me hizo vagar lejos de la casa de mi padre, yo le dije: este es el favor que te voy a pedir. En cualquier lugar a donde vayamos, di que soy tu hermano. Abimelech tomó ovejas y bueyes y siervos y siervas y se lo regaló y la devolvió a su mujer Sara. Y Abimelech dijo: mira, mi país está delante de ti, establécete donde te plazca. Y a Sara le dijo: aquí le doy a tu hermano 1000 piezas de plata, esto te servirá de vindicación delante de todos los que están contigo, y tú quedas limpia delante de todos. Abraham entonces oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus esclavas, de modo que pudieron tener hijos, porque Yahweh había cerrado todo vientre de la familia de Abimelech por motivo de Sara, la mujer de Abraham. Amén. Amén. Qué porción tan hermosa, tan maravillosa, y qué enseñanzas nos dejan aquí, hermanos. Vamos a ver los aportes sobresalientes de lo leído en la semana, hermanos. Yo les pido que en la semana se lean las porciones para que nosotros vengamos a hacer esos aportes sobresalientes, y veamos qué aplicación tiene esa porción leída y hoy comentada, porque hoy va a ser comentada, ¿sí?, en nuestras vidas. Amén. Adelante, hermanos. Permiso, Mario. Adelante, mi hermano Mario. Yo simplemente hago la pregunta sí, adelante. inicial.
¿mintió o no mintió Abraham? ¿Hizo algo malo o no? Gracias. No, no mintió, sino que no dijo completo. No mintió. ¿Por qué no mintió? Porque es cierto, era su hermano, eran hermanos en sí. Claro, no directos, pero sí eran hermanos. Sino que ahí hubo una información que se ocultó, nada más, que no se dijo completo por un temor, ¿no? O sea, se ocultó que eran esposos. Eso mismo, no se ocultó que eran esposos, pero sí eran hermanos, no mintió ahí. Pero una media verdad es mentira. Ah, sí, bueno, sí se pueden, a ver, allí en la escritura dice que realmente era su hermano, sino yo creo que ahí va la intención, ¿no? Por ejemplo, que acarrea y va más allá, porque el ocultar que eran esposos, que ese Es, debería haber sido, si de un momento hubiera dicho son esposos, somos esposos, entonces se hubiera evitado que Rey mire y la tome como a ella como para que fuese su esposo, ¿no? Entonces yo hubiera evitado esa situación, pero quizá él en su temor, Abraham, solamente da una información así poca, breve, que no fue mentira, sí era cierto que era su hermana. Pero como hasta en ese sentido también el Todopoderoso ve más allá. A veces bien, nosotros en nuestra ignorancia podemos, y yo creo que eso a todos nos puede pasar de alguna manera, no directamente así en ese caso, a veces uno evitar y no decir algo todo completo y exponer por ciertos motivos, pero como ante el Todopoderoso su visión va más allá, él puede ver y decir y ver más allá que trae consecuencias algunos. En ese caso era ello, ¿no? La consecuencia fue que no se mencionó que eran esposos. se Eso que ocultó, ocultó la verdad. Al ocultar la verdad, o sea, está cayendo en una mentira. Y el padre es que es padre de vida y padre de verdad. Y él le dijo a Abimelech, ¿sí? ¿De qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Era casada. O sea que para el padre fue muy claro, muy específico cuando habló con Abimelech. Dice lo que dice el verso 3: vas a morir por causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. ¿Y qué es lo que le dijo? Vas a morir por causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Si nos damos cuenta, amados hermanos, este relato es aparentemente casi una repetición de lo ocurrido en donde, en Israel. Ahí en Bereshit, capítulo 12, verso 10, lo mismo. También se ocultó, ¿sí? ¿De qué? Se ocultó de qué, de que era su esposa. Ese fue el ocultamiento. Ocultó la verdad. Mi hermano Mario, Sí, adelante, hermano. disculpe la interrupción, pero vamos a suponer que por ahí convenimos en que Sí, no, que él dijo la verdad, porque dijo la verdad que eran medios, no eran hermanos. Ahí le faltó aclarar también, porque no era lo mismo claro. hacer hermano de sangre que ese hermanastro. Sí, sí, Y sí. si convenimos que no mintió, pero No, ocultó no la había verdad mentido. y que no sea mentira, la otra pregunta que yo hice es, ¿cometió un error o no? Y ahí yo creo que la hermana Nelly va a estar de acuerdo que sí cometió un error. Sí, Porque cometió el al no decir toda la información, si no es mentira, sí fue un error. Igual que aquí. Y le trajo consecuencias. eh, en pero este caso que estamos estudiando a un hombre que sí cometió
ahí, no, quería hacer la pregunta. ¿Cometió un pecado o no cometió un pecado? Ah, ahí. Ahí usted estaba diciendo, hermano, dice, vas a morir por la que has tomado. O sea, Así como es. que aquí hay algo. Vas a Así es. morir por lo que has tomado. O sea, Así es. si no devolvía, iba a morir. Pero el hecho de que la devolvió, seguía con el castigo de la Sí. esterilidad. Hasta que se oró. Claro, y entonces, pero lo interesante que dice Abimelech, vas a matar gente inocente, Ujú. porque él iba a actuar de acuerdo a la información que le dieron. Si eran hermanos de sangre, ¿cuál es el problema? O sea, la costumbre en ese lugar de Abimelech era tomar mujeres que le regalaban prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, reconoce, dice Yahweh, yo sé que hiciste de manera inocente, pero aunque tenía la inocencia, cometió, es como que eso de tomarla fue algo que no le correspondía y por eso fue castigado, porque si no, no tiene sentido el castigo. Claro. Le hubiera sacado el castigo inmediatamente. O sea que es como una Sí. especie de pecado inadvertido, como sucede en el libro de Levítico. Uno de los pecados era, uno no tenía la intención. Es prácticamente el pecado de Hatá, se llama. No tenía la intención de pecar, Sí, pero pecó. Hizo algo que no claro. debía hacer. Entonces tenía que presentar un sacrificio. ¿Y Y cuál aquí va a fue haber un sacrificio. Y hay que mi ver. hermano, aquí cuál fue el pecado? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuál era el pecado? En lo que sería el pecado inadvertido es que la tomó. La Ajá. tomó. La tomó, aunque era una costumbre. El hecho de que sea una costumbre no O significa sea, que está bien. la tomó y le dijo ahí Yahweh en sueño, porque es una mujer casada. Casada. O sea, que iba a Es una morir. mujer casada. O Iba a sea, morir. al haberla tomado y haberla metido en su harén, ¿sí? Como Ujú. concubina o como esposa, para tomarla como esposa, ¿qué es lo que estaba haciendo ya? Estaba haciendo que la mujer adulterara, Claro, exacto. ¿sí? Exacto. Entonces, ese era el pecado, Exacto. ¿sí? Exacto. O Y ese sea, pecado se vino por salvó la causa, muerte, pero no el castigo, porque el amén, castigo lo tenía. amén. Ujú. Y ese, En ese otras palabras, pecado, ese pecado por causa de quién viene. Es la pregunta, ¿por causa de quién vino el pecado este? Yo me ausento unos segundos, mi hermano Mario, ya vuelvo. Tengo que Sí, revisar la sí, cosa. sí, sí, hermano. Sí, adelante. Sí, Pastor Mario, adelante, hermano. estaba leyendo, dice en el 5, él mismo me dijo que era su hermana y ella también dijo que él era su hermano. Cuando hice esto, mi corazón estaba inocente y mis manos limpias. Y Elohim le dijo en el sueño, yo sé que hiciste esto con un corazón inocente y por eso te Amén. evité que pecaras contra mí. Por eso fue que no te permití tocarla. Y yo me preguntaba, ¿cuál era la inocencia de Abimelech? ¿Cuál era la inocencia de él? La inocencia de él, para mí, fue que él no sabía que era la esposa de Abraham. Así Pero la es. intención de él no era eso, ¿no? La intención, él era inocente porque él no sabía. Pero ¿y lo otro? Es mi pregunta esa. Ajá. Él era inocente porque él ignoraba. Es más, había que, ¿sí? Se le había confirmado que eran hermanos. Sí, pero él tenía esposa, ¿no? Ah, sí. ¿Quién? Abimelech. Tenía Sí. esposa Varias, tenía un harén. y tenía un harén, tenía varias concubinas. Era común eso, ahí, Así es. en ese lugar. Hermano, More Mario, aquí por ejemplo en el versículo 12 Sí. del capítulo que acabamos de leer, dice Sí. en el 12 y el 13, si lo pueden.
Colocar, ¿sí? más o menos para poder entender, dice. Y además, dice, y además ella en verdad es mi hermana, dice. Desde el 11 dice, Abraham dijo, yo pensé seguramente no hay respeto a Elohim en este lugar y me matarán por interés de mi mujer. Y además, ella en verdad es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se hizo mujer mía. Así cuando Elohim me hizo vagar lejos de la casa de mi padre, yo le dije, este es el favor que te voy a pedir. En cualquier lugar a donde vayamos, di que soy tu hermano. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un acuerdo desde, dice, antes, dice, sí, cuando él me hizo vagar lejos de la casa de mi padre, ¿cierto? Llegó un acuerdo, y es un acuerdo que había tomado con ella, porque tengo entendido que la esposa de Abraham era una mujer muy hermosa y joven, y que temía que a causa de ella, pues, le podían matar a él, y quizá por ese temor, inocente, aparentemente inocente, se ocultaba esa información. Y Sí. que yo, bueno, lo que yo veo acá es que sí, dijo una verdad a media, Ujú. eh, aunque la razón era obvio, ¿no? Creo que lo mejor hubiera sido ser transparente y decir es la esposa, Claro, evitando tanto inconveniente, pero a veces el ser humano se apoya en sus juicios, sí. no hay ser humano perfecto. En su juicio puede creer que está haciendo algo que no está tan mal, pero que un simple hecho de esta naturaleza puede llevar a algo mucho más. Bueno, Fíjese, mi esposo Elmer también quiere comentar aquí, a ver. fíjese, hermana, aquí en el verso 11, Abraham dijo, yo pensé, seguramente no hay respeto a Elohim en este lugar. ¿Había respeto o no había respeto? Ese era el pensamiento de él. No, porque adoraban a otros dioses, eran idólatras, a Pero, pesar, o sea, por eso es que pero cuando Elohim le habló, si hubo respeto hacia él o no. Lo que sucede, hermanos, es que en ese tiempo la mayoría de reyes, de personas, Sí, estaban muy alejados de Yahweh. O sea, la circunstancia de aquel tiempo histórico es que las personas no respetaban a Yahweh. Entonces, eso lo llevó a pensar a Abraham que también Abimelech no iba a respetar a Yahweh, y aunque le dijera que es mi esposa, pues igual, ¿no? Lo mataban y a él, y tomaban a su esposa como su mujer. Ese era su temor de él, ¿no? Entonces, yo creo que se entiende que una persona, al ver tanta maldad en el mundo de aquel entonces también, habría actuado de esa manera, ¿no? De esa manera. Pero lo que él no supo es que tal vez iba a actuar de diferente manera, especialmente por la intervención de Yahweh, ¿no? Tal vez si Yahweh no hubiera intervenido, quién sabe si tal vez hubiera obrado de otra manera, igual lo tomaba, porque a esas personas no le interesaba qué es lo que pensaban los demás, ellos hacían lo que ellos querían, ¿no? Pero ¿por qué Yahweh le considera inocente a Abimelech? ¿No? Es una pregunta que se da, y bueno, le considera inocente, pienso yo, respecto a Sara, ¿no? Respecto a ella, no le considera inocente respecto a su modo de vivir de él, porque él tenía varias mujeres, etcétera, pero respecto a Sara, le considera ya inocente porque él no sabía que era una mujer casada, porque se le había claro, ocultado esa información. sí, no lo había tocado. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, lo primeritito que tenemos que ver, ¿sí? Es que todo esto y la intervención de Yahweh, ¿por qué fue? Por las promesas hechas por Elohim, por Yahweh a Abraham, primeramente. ¿Sí? En los capítulos anteriores vemos todas esas promesas que se hicieron, ¿sí?
que de él venía un hijo. ¿Se hizo qué? Se hizo una alianza con él. Se confirmó la alianza con él. Se le dijo claramente que tendría que su esposa tendría un hijo. Es más, cuando pasa esto, es porque ¿qué? Porque su matriz ya había sido restaurada. Y Muy no nada bien, más su hermano matriz. Mario. Sí, Eso, la promesa, y recuerden también la promesa de la protección. Eso estaba vigente. claro. Eso que dice ahí, por eso hay que repensar otra vez esto que Sí, dijo, esto que dijo Abraham. yo pensé, Eh, está bien pensado esto. Después de todas las promesas, yo te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué quiere decir maldecir a los que te maldigan? Es solamente que le dijeron, te maldigo, y entonces le recibieron una maldición, no, o simplemente también tratarlo mal o querer matarlo. Hermano, Abraham lo fue que- a pelear con 318 personas, contra 4 reyes con ejército. así es. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Pues, ¿Por qué se porque animó? tenía la confianza en Yahweh, que Yahweh Claro. iba con él. ¿Y qué es Yo, lo que le había dicho Yahweh anteriormente, en los capítulos anteriores, en las porciones anteriores? Él le dijo, sí, yo soy el Shaddai, exacto. el omnipotente, yo soy tu escudo, soy tu Todopoderoso. galardón. Entonces, es lo que tenía que haber hecho, ahí tenía que haber confiado en Yahweh, Exacto. por muy malos que hubieran sido, y esa es la enseñanza que nosotros debemos de tener. Después se puede analizar, la pregunta es, ¿hay, hay posibilidad de mentir permitida, válida? ¿Qué les parece? Hay casos donde se está permitido mentir Por la vida, ¿no? Para por la salvar su vida, vida, ¿no? exacto. Para salvar la vida, sí. En este caso, aquí entraría por esto, entraría la mentira permitida. Pero Pero está entonces, el otro detalle es, ¿y la confianza dónde está? Del amigo ¿no es cierto? Y la promesa que dijo, que mencionó Mario, es el hijo que iba a tener. así es. Cómo se ve aquí que a pesar que son hombres que más adelante son llamados hombres de fe, logran, en otras palabras, tenían pues errores, como se dice, no hay ser humano infalible, intachable, ¿no? Claro. Tanto así que fue necesario que llegara el Mesías, pero cómo se ve que tanto Abraham como su esposa también, y otros que están en las escrituras, que se dicen la verdad de ellos con sus errores, pero poco a poco fueron mejorando a tal punto que son llamados y puestos sus nombres en las escrituras. Claro. Actualmente, como dice, por ejemplo, hay mentiras, por ejemplo, si a alguien le dicen, supongamos, sufre del corazón, y le dice algo que tiene que ser una verdad y que poder decirle esa verdad, se muere por un ataque del corazón. O sea, son situaciones que a veces a un ser humano, pues, es más, a veces hasta sin darse cuenta, uno puede estar errando, ¿no? Pero es bueno que el Todopoderoso vea hasta esos detalles, y a veces el ser humano puede decir, ay, no, pero yo no hice esto, no hago esto, no hago el otro, no hago el otro, pero quién sabe, por ahí se escapó una palabrita y ya no es lo correcto. Entonces ahí, Claro. hay mucho que Aquí lo, aprender, muy interesante. fíjense, hermanos, aquí lo primero que tenemos que ver, o sea, es el inicio del capítulo. Dice, de allí partió Abraham. Abraham viajó de allí a la región del Negev. Y no dice por qué. No dice por qué, ¿sí? Pero ¿por qué debió haber partido? ¿Qué es lo que pasó qué es lo que pasó en el capítulo anterior? La destrucción de Claro. Sedón y Amorá. Y él estaba ¿qué? Estaba en la montaña, estaba en las partes altas de la montaña. Hay que recordar que él vio todo el humo que salía de esa destrucción. ¿Habrá tenido temor? Es una pregunta. Así es, posiblemente, ¿sí? Se salió de ahí, ¿sí? A lo mejor no fue por temor, sino fue también porque, ¿sí?
por saber que estaba ahí su sobrino, no sé, por muchas cosas pudo haber pasado, ¿no? En su corazón de él, por temor a la gente que había a sus alrededores. También. ¿Sí? Y a Egipto se fue Entonces, por hambre, no por otra cosa. Ahí sí estaba la excusa, digamos. A Egipto se fue por hambre, por el hambre que había en la tierra que nada. así es. Ahora, ¿se va hacia dónde? Ahora también hay que ver, por ejemplo, que él también se movía. ¿Por qué? Porque tenía rebaños y tenía que buscar pastos. O sea, hay muchas alternativas, mucho en cuanto a su movimiento que hizo él de ahí, que no lo dice la escritura, pero se movió. Ahora, cuando llegó a la otra parte, lo que estamos platicando, lo que estábamos hablando, llega a que mientras residía como extranjero en Gerar, ¿sí? Nuevamente cae en el error que ya había tenido de inicio. Allá en el capítulo 12 donde lo vimos. Ya lo vimos, ¿no? En Miraji, cayó en el error. Fue un error, es cierto, pero volverlo a repetir. Cuando el Padre, cuando el Creador ya le había dicho, soy tu escudo, estuvo con él, tantas cosas y tantas promesas y que estaba aquí. ¿Sí? Es más, había hablado con él, ¿sí? Había hablado con él y le dijo, sí, haré las cosas sin que Abraham lo sepa cuando él va a ser ¿qué? Sus descendientes, cuando él se va a ser, ¿sí? Grandes naciones, de él van a venir naciones. Y le empieza a decir lo que va a suceder. Y hermano, Entonces, perdón. No, adelante, perdón. No, adelante, hermano. No, que quería decir que Abraham conocía, justamente nos basamos en la escritura por lo que dice aquí, que le Sí, estaba diciendo al rey. El rey le dijo algo, una verdad grandísima. Le dijo, tú has hecho algo que no debe hacerse. Eso tiene que quedar grabado en la mente. Incluso habrá penetrado el corazón de Abraham. Y le dijo, ¿cuál era el propósito de hacer esto? Ahí le dice, yo pensé seguramente, no hay respeto a Elohim en este lugar y me matarán por interés de mujer. ¿Qué implica esta frase? Una, que había falta de confianza, de emuná en la protección de Yahweh. Y la otra es, conocía el lugar, como que estaba hablando con conocimiento del lugar. Y si conocía el lugar, sabía que Abimelech era de tomar muchas mujeres. A ver si me siguen el hilo. Y si sabía que podía tener muchas mujeres y le dijo a Abraham que era su hermana, que hizo Abimelech, hizo traer Sara a él. Por lo tanto, Abraham no pensó en Sara, no pensó en esto que viene al final del capítulo de... Miren, hay que leer y retener todo. Cuando paga un precio por expiación, vindicación, es una sí, expiación, las 1000 piezas de plata, dice una gran verdad. Tú quedas limpia adelante de todo. amén. No pensó en eso Abraham, de la pérdida de la limpieza de Sara al quedar en manos demos gracias que Yahweh obró y Amén. dice, yo no te permití tocarla. Y porque le impuso también, aunque no era una enfermedad, digamos, la esterilidad no era tan grave, pero ya se presentó en sueño y le advirtió que lo iba a matar. Sí, sí, claro. ¿Se entiende el hilo del argumento? Entonces, Sí. ahí se estamos descubriendo, es como que, recuerden que desde Mamre estaba, ¿no? Puede ser, estaba en las montañas de Mamre, Sí, yendo hacia el sur, porque Gerar es donde está Filistea, sí, y yendo en dirección de Egipto es descenso, sí, geográficamente.
Entonces hay ahí una relación media simbólica. A descender. ¿Por qué se fue? Esta es la gran, como usted dijo, pastor, pues son varias las causas, pero aún si la gente que quedaba era mala o que le asustó la destrucción de esas ciudades, algo pasó con Abraham, que lo movió sin la orden de Yahweh. Yahweh no le dijo que se vaya, él se fue. Ahí dice, Abraham se fue, no dijo Yahweh que se vayan. Entonces, y después vamos a ver que el error de Abraham estuvo, y no sé si usted lo vio, lo pudo ver el hebreo esta parte, cuando oró a Elohim. No sé si lo pudo ver, pastor. Pero no sé si los hermanos quieren tener otro. Eso para el final, digamos. Está relacionado con esto Sí, que quedará limpio. de expiar, porque la vindicación. vindicación es expiación con estas piezas de plata. La plata se transforma también en expiación. Recuerden, este metal va a ser donado también por los israelitas para hacer las bases de los zócalos en el santuario. Amén. Así La es, plata. la plata. Ujú. Fíjese, hermano, hermanos, y nosotros como cabezas de hogar debemos de ser que un ejemplo de espiritualidad y confianza en Yahweh, porque lo conocemos su palabra. Y Abraham, eso es lo que debió haber sido, un ejemplo de espiritualidad para su esposa y santificarla. ¿Por medio de qué? De la palabra. Como dice Efesios 5:26. Y aquí, por ejemplo, si él vio y sabía, al moverse de ahí, al moverse de ese lugar, pues se hubiera regresado a donde estaba, o hubiera ido a otra parte, en donde estaba, ¿qué? La protección divina. Si él sintió que ahí estaba con temor de que le hicieran algo, pues fue por la falta de confianza. Yo así lo vi. ¿Sí? Realmente fue una falta de confianza en la cual expuso realmente a su esposa, ¿sí? Y a la promesa también. Porque ¿qué hubiera pasado que hubiera regresado, si no hubiera intervenido Yahweh, que Abimelech hubiera tocado a Sara y después se lo hubiera regresado? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Ya el hijo no sería puro, ¿no? El hijo de la promesa ya no. Claro que no, ya no. ¿Por qué? Porque el único que la tenía y la podía y la tenía que tocar era Abraham, nada más. Adelante, hermanos. Bueno, en conclusión, entonces se puede decir que Abraham aquí ha pecado, ¿no? Ha pecado, ha obrado términos humanos nada más, sin tener en cuenta a Yahweh, ¿no? Cuando uno vive así la vida en términos humanos, ve las cosas en términos humanos, bueno, hasta uno puede llegar a pecar. Pero cuando uno lo ve en términos, o sea, tomando en cuenta Yahweh, como dice el proverbio, ¿no? En todos tus caminos, tómalo en cuenta, Yahweh, ¿no? Y todos nuestros caminos serán rectas. Entonces ya es diferente, ¿no? Aquí lo que Abraham desde un principio, tal vez ese pacto que hizo con Sara, no tenía que haberlo hecho así, sino más bien tenía que haber hecho la verdad desde una primera vez, nunca negar que era su esposa, ya que, como ya se comentó también, que Yahweh ya le había hecho promesas a él de darle una descendencia, ¿no? Entonces,
y si le ha hecho esa promesa, pues cómo Yahweh puede cumplir esa promesa cuando Yahweh permitiría que le haga daño a su esposa o él mismo lo maten. Entonces es como si esa promesa de Yahweh no tuviera autoridad, no tuviera una veracidad muy firme, ¿no? Entonces es una falta de fe prácticamente en este caso. Es una falta de fe, una falta de confianza en Yahweh, y es una forma de dejarse llevar por la forma de vivir que tal vez uno tiene durante tiempo, al pasar los años, sin tomar en cuenta Yahweh. Es un pecado realmente, de verdad, y como se comentó también, ha sido una falta de consideración a su esposa, porque si el rey hubiera dicho, ah, es tu hermana, ya muy bien, no hay problema, ¿no? Tal como estaba sucediendo, ¿no? Gracias a la intervención de Yahweh, él pudo haberla tomado como su esposa también, como una esposa más a Sara, y imagínate, hubiera caído, Abraham hubiera sido culpable de ese pecado en realidad. Ya se hubiera agravado más de lo que estaba sucediendo, gracias a Yahweh que ha tenido misericordia de él mismo y ha intervenido en protección y ha intervenido para que cumpla su palabra. Y no porque Yahweh estaba fallando, sino más bien porque Abraham en este caso estaba fallando. Amén. Así es. Si vemos aquí, hermanos, todo lo que usted comentó y lo que se ha comentado, gloria al Padre, porque el Padre es el que ha hecho todas las cosas y es lo que estamos viendo y nosotros debemos de confiar en Él, porque si no, es falta de fe. Y vemos aquí en este capítulo que era costumbre que cuando los príncipes vieran una mujer hermosa, la llevaran delante del rey. Y eso lo vemos en el libro de Esther. A sus 90 años que tiene Sara, en este capítulo, a sus 90 años que tiene Sara, lucía muy hermosa. Ya para que el rey pusiera su mirada sobre ella, quizá como una mujer, no sé, joven de 50, 48, 45 años. Ahora, hay que ver que Sara ya había sido, que de alguna manera rejuvenecida, porque recibió fuerzas, ¿para qué? Para procrear. Y ella, ahorita en las manos de Abimelech, estaría en un gran peligro, porque ¿qué? Porque pasaría a ser solo a una pieza de colección, así lo vamos a ver, del rey. ¿Y sería qué? Una adúltera. Y el padre lo dijo, el creador del cielo y de la tierra lo dijo. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Abraham? Esa es la pregunta, ¿qué habrá pasado ya después de que se la llevó a Abimelech, le fue llevada a Abimelech para que estuviera en el harén? ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? Muy ¿Su bueno, esposa? hermano, ¿por qué no habló ahí? Tuve que esperar que actuara Yahweh. Así es. Sí. Fíjese lo que habrá pasado por su mente, ¿no? Que su esposa estaba en manos de otro hombre. Elohim les había dado promesa, les había prometido tener que un hijo que daría una gran descendencia. Y de acuerdo a la escritura, por miedo, ¿qué había hecho? Había puesto en riesgo las dos relaciones más importantes de su vida. Con Elohim y con su esposa. ¿Cómo ven, hermanos? Aclarando que no era, digamos, estuvo a punto, pero Así, como era definitivamente. profeta tenía también esa protección. O sea, Yahweh habló, me refiero a estuvo protegiéndolo a los dos. Como usted dice, si hubieran llegado al adulterio, hubiera perdido todo. Pero como la posición que había alcanzado
era muy elevada, todavía, a pesar de esa debilidad, seguía estando, por eso dice, devuelve porque el hombre es profeta. Al decir que era profeta, el profeta en aquella época era también alguien que tenía santidad y caminaba en los caminos de Dios. O sea, actuó en favor con misericordia, eso es lo que más muestra, ¿no? Misericordia con todo. Porque Sara es cómplice, aunque hay que decirlo. Porque Sí, sí, claro. como dijo Abimelech, los dos me dijeron que eran hermanos. Se puso también a hacer riesgo de quedar contaminada si tenía relación. Son muchas cosas, muchas variantes que Sí, hay que tener en cuenta. sí, sí. ¿Algún comentario más, hermano? Adelante, hermano. Sí, quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Ella era cómplice de lo que Abraham le dijo? ¿Ella fue cómplice o ella se sujetó a lo que él dijo? Pues para mí que ella se sujetó a lo que él dijo. Claramente. Sí, Estuvo de acuerdo. sí. O Ella bien se sujetó. obedeció igual. Así es. Porque, o sea, creyó que podía salvar la vida. O sea, eso es crucial, el versículo de salvar la vida, y eso nos da una enseñanza. ¿Se puede mentir para salvar la vida? Sí. Sí, Eso es algo que, digamos, dentro de las prácticas de las reglas de la sonjara, porque la mentira es la sonjara, es hablar mal. sí. Sin embargo, la excepción es cuando hay que salvar la vida. Por ejemplo, sí, tenemos que decir mentir a alguien, a ver si cómo puede ser. Por ahí conocemos a alguien que quiere, un conocido nuestro, que está a punto de cometer un grave pecado, de matar a otra persona, un conocido nuestro. Entonces nosotros le decimos que esa persona, vamos a suponer que quiere matar, le decimos, se fue de viaje. Entonces la persona que quiere matar, que es conocido nuestro, vamos a suponer, todo es hipotético, dice, bueno, voy a esperar que vuelva de viaje. Entonces después llamamos a la persona que sabemos que iba a matar, le dice, mira, cuídate porque te quiere, el hombre ese que te conozco, te quiere matar y yo le dije que te fuiste de viaje. ¿Se entendió la gente? Sí, sí, sí. Eso es válido, esa mentira es válida porque estamos salvando una vida, Una vida, sí. sea la propia o la de otro, ¿no? Morel, yo opino que no es por nada, sí es su esposa, pero, o sea, bueno, es lo que yo opino, no sé, que no, No, obviamente dígalo, cada quien dígalo. puede tener su opinión, ¿no? Pero para mí Claro, ella fue cómplice, porque si bien es cierto, es la esposa, pero pudo haber hablado a su esposo y decir a su esposo Abraham, decirle, estás haciendo lo incorrecto, bueno, al parecer, ¿no? Porque ella permitió que todo eso ocurriese. Nunca, claro, el esposo es la autoridad, pero si él está diciendo algo que está haciendo algo que es incorrecto y uno se da cuenta, yo creo que lo mejor es corregir, ¿no? Por ejemplo, decirle, ora al Todopoderoso, que Él te ilumine, que trate de ver qué otra solución hay, pero bueno, somos seres humanos y yo entiendo que son parte de los errores pequeños, ¿no? Que se pueden cometer, pero para mí que sí también de alguna manera hubo complicidad, porque si no ya pudo haber se negado y haber hablado lo que era verdad. Mi hermano Mario. Igualmente, creo que lo de la mentira puede ser, es aceptable perdón, me escucha, ¿no? sí, 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 adelante. Sí, que puede ser aceptable que, como él dice, yo dije la verdad, dijo, porque era aparentemente media hermana o hermanastra, Sí, pero claro. como decía la hermana Neri, sigue vigente el error de la falta de confianza que eso llevó a exponer a la contaminación por medio del adulterio, ¿no? Como que Sí, claro. pesó más el decir una media verdad
aún considerando que ocultando esa otra verdad no sea mentira, pero ¿a qué precio? Eso nos da una gran enseñanza. A veces ocultamos cosas, y, pero que si la hubiéramos dicho, evitaríamos problemas. Una cosa sí está pasando aquí, ¿no? Eso que Sí, no claro. se dijo hubiera evitado todo ese problema. Porque al final, como usted dijo, había gente respetuosa, y no lo que él creía. Sí. Y aparte de eso, o sea, vemos claramente, o sea, vemos la misericordia de Yahweh, definitivamente, qué gran misericordia, porque Él intervino para proteger, sí, para proteger a todos ahí, ¿eh? O sea, su intervención fue ¿para qué? Para que no muriera, ¿qué? Abimelech y su reino, una, ¿sí? Para que no tocara a Sara y al hijo de la promesa, ¿sí? Esa es la misericordia de Elohim. Ahora tenemos que ver también, ¿sí? Que el rey, ¿sí? Si vemos, dice, ahora bien, Abimelech no le había tocado y dijo, oh Yahweh, vas a matar gente, aunque sea inocente. Pero en otras versiones dice Adonai Yahweh. ¿Sí? Y en el sueño, Abimelech reconoce que quien le habla y él le llama Adonai, es decir, amo. Y por eso le dice, matarás también al inocente. Casi como lo que decía Entonces, Abraham. Así es. Es lo que le dijo a Abraham cuando iba a matar a ¿cómo se llama? Venía lo que sucedió en Sedón y Amorá. Vas a matar a ¿qué? A gente inocente. Él lo había dicho. Cierto, hermano. Adelante, hermanos. entonces él tenía conocimiento de soberano, ¿no? Sí. O sea, por lo que se ve, a lo mejor tenía otros dioses, pero también tenía conocimiento de Elohim, del Todopoderoso. No, estaba leyendo el pasaje que dice, yo le dije, dice, Elohim me hizo vagar lejos de la casa de mi padre. Yo le dije, este es el favor que te voy a pedir en cualquier lugar a donde vayamos, en cualquier lugar donde vayamos, di que soy tu hermano. O sea, en cualquier lugar donde iban, ¿qué se está refiriendo ahí? En cualquier lugar donde vayamos, si él fueron a ese lugar donde Abimelech tenía varias mujeres, podía tener un harem, y que en varios lugares donde iban siempre ocurría lo mismo. Iba a pasar lo mismo. Cuando el Todopoderoso ya le había dicho que tantas cosas y había actuado en él. ¿Sí? Ajá. Y ya les había hecho promesas, les había dicho que él era Hay, el Shaddai, el omnipotente. Sí, adelante, hermano. sí, hay una variante un poco Sí, rebuscada, no sé si se entiende ese término, rebuscada, o sea, eh, para, para ver si no era un error. Es que Abraham, como en base a lo que dijo la hermana Elia, sí, en todo lugar decía, di que eres mi hermana, sí. que era una especie más o menos de hermana, pero como que, salvo que era una cosa que estaba concertada, o sea, y también una cosa que estaba como pensada, decía, yo voy al decir que es mi hermana, voy a salvar inmediatamente, voy a salvarme, pero esto es todo suposición, aclaro, que conscientemente Abraham sabía que
Yahweh estaba con él y que iba a cambiar, iba a hacer todas las cosas, mover todos los hilos para ocurrir lo que ocurrió con Abimelech. Esa es una variante, no sé si se puede aceptar y tiene sentido que confiaba en que, primeramente decía, bueno, digamos, somos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Esperaba que lo dejara todo en manos de Yahweh, que ocurriera lo que ocurrió, como también ocurrió con el de Egipto, que le puso ahí enfermedades, creo que atacó con enfermedades al faraón. Sí, O sea, no sé si eso tiene sentido como para aceptarse. En ese caso, ahí se mostraría confianza, ¿sí? sí. Y Podría sin ser la mentira. otra opción, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo de una forma y que Abraham estaba pensando de otra, ¿no? O sea, esperando que todo lo hiciera el Todopoderoso, que lo hiciera Yahweh. Claro, que no sea, bueno, ahí, claro, es verdad lo que dice usted, y ahí no sería muy sincero Abraham, porque si dice, bueno, digamos que soy hermano, porque entonces no me van a matar, pero si él tuviera confianza de que después Yahweh iba a obrar como obró, entonces no tiene, hay como una especie, no sé si se entiende, de contradicción, porque si, ¿para qué va a Contradicción. hacer todo eso si Abraham ya sabe que lo va a proteger, como pasó que lo protegió, y hubiera Sí, dicho que eran esposos y ya, se entiende, ¿no? A lo que voy. sí, claro. Ujú. ¿Para qué ocultar, sí, de que eran esposos? O sea, porque si lo vemos de que lo protegió, o sea, al rescatar a Sarai de Abimelech, entonces pues lo hubiera protegido primeramente, inicialmente, de cualquier situación que vendría en contra de él o en contra de ellos. Exacto. La gran cuestión es, ¿había o no había confianza en Abraham de la protección? Eso es lo que está, digamos, no la integridad, sino que como una especie de debilidad, pero sin perder la calidad de profeta y de hombre Ajá, justo. sí, claro. More, por ejemplo, yo creo que como seres humanos podemos, a nuestro parecer, ver de una manera, y quién sabe si el Todopoderoso lo ve de una manera distinta, ¿no? Nosotros lo observamos porque somos seres humanos y observamos, no a nuestro parecer, a lo que entendemos, pero yo creo que aquí el Todopoderoso, quizás él es diferente, ¿no? Entonces hay situaciones que a veces no podemos del todo estar, tener, como se dice nosotros, como se dice, el juicio lo emite pues el Todopoderoso, ese su juicio es el Claro, claro, mayor y claro. verdadero. Nosotros podemos entender que efectivamente, a nuestro parecer, pero más allá no conocemos más, ¿no? Pero sí entendemos que hubo ahí pues una situación que no estaba, que no está bien y que interviene el Todopoderoso para protegerlo, porque como decía, si no hubiese intervenido el Todopoderoso, quién sabe si el rey Abimelech hubiera continuado, porque si intervino el Todopoderoso era porque hablamos de Abraham, pero si era otra persona que no hubiese sido Abraham, hubiera sido, quién sabe si al rey Abimelech no le pasaba nada, no tenía ningún sueño y todo normal, como si nada. Ese fue un caso especial porque era Abraham y había una promesa de por medio y interviene el Todopoderoso para poder eh, corregir quizá algo que estaba pues mal, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y bueno, y que nosotros podemos opinar y simplemente queda en ello, pero creo que es aprender que hay cosas que a veces nosotros como seres humanos hacemos y no vemos las consecuencias y que el Todopoderoso observa las consecuencias lo ve mucho más allá y por eso nos prohíbe ciertas cosas, nos da sus leyes, nos da sus mandamientos y Él sabe por qué lo hace. Y a veces no logramos entender todo ello como es debido, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Y es una gran enseñanza la que nosotros debemos de tener. Porque así como Abraham conocía su nombre y sabía quién era el omnipotente, nosotros también lo sabemos y también conocemos su nombre porque se nos ha dado a conocer a través de quién, del Hijo. Y por eso es una gran enseñanza esta. ¿Qué es lo que dice el Salmo 9? El Salmo 9 en el verso 9 y 10. Dice, Yahweh es un refugio para el oprimido, su refugio en tiempos de angustia. ¿Sí? Abraham estaba angustiado. ¿Por qué? Porque lo podían matar por causa de su esposa, porque su esposa era bella. Pero ¿qué es lo que dice Salmos? Sí. Dice, Yahweh es un refugio para el oprimido, su refugio en tiempos de angustia. ¿Y qué dice el verso 10? Los que conocen tu nombre confían en ti. Dice, porque nunca abandonas, oh Yahweh, a los que te buscan. Qué hermoso. Los que conocen tu nombre confían en ti. Y nosotros también tenemos debilidades, así como Abraham, porque Abraham, ¿qué? Era un ser humano. Y así como muchos de esos hombres de fe, ¿qué es lo que nos muestra la escritura? ¿Sí? Que tuvieron debilidades, así como nosotros también la tenemos, y que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Mesías y tener la confianza en la escritura. Confiar en Yahweh, confiar en su palabra. ¿Y qué es lo que nos dice la escritura? Dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, lo que usted estaba diciendo, hermano. Sí. Los pensamientos de él son eternos, los nuestros están limitados. Sí, pero nosotros sí debemos de confiar en él. Sí. Él nunca nos va a abandonar. Y aunque caigamos, él nos va a levantar. Y fue lo que pasó con Abraham también. Adelante, hermanos. Y también ver de dónde venían él, ¿no? De ellos, ¿no? De dónde venían, de la situación en la cual estaban saliendo también, ¿no? Sí. Porque todo eso, todo ese panorama estaba en la mente de Abraham, ¿no? De ver la destrucción y todo eso, ¿no? De ver el que le habló con los mensajeros y oró al Padre, ¿no? Para que no pasara ciertas cosas, digo, y él vendría arrastrando, por decir de alguna forma, todo eso, ese trajín, ¿no? Que no debía de ser nada fácil como humano, a pesar de que era el profeta, ¿no? Era un ser humano. Y ahorita lo que usted acabó de decir, fíjese, él oró, ¿sí? Él oró, intercedió, él como profeta intercedió, ¿sí? Y esa relación con Yahweh, o sea, sí la tenía. Adelante, hermanos. Sí, pastor, yo quería ver otra arista más para ver que sí Sí, Abraham cometió un error, aunque no sea la mentira, pero sí cometió un error. Y según las claro. palabras de Abimelech, después que Yahweh le habló en sueño, temprano en la mañana siguiente Abimelech llamó a sus servidores y les contó todo lo que había sucedido. Los hombres se asustaron muchísimo, Claro. temían el poder del Eterno. Entonces Abimelech hizo llamar a Abraham y dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué mal he hecho yo para que traiga? O sea, ¿qué mal te he hecho? ¿Qué te hice yo para que traigas tan grande culpa sobre mí? Jata a Garol. Esto es lo que yo le decía hace medio al comienzo. Sí. Jata a es pecado, pero una de las especies de pescado que era inadvertido, sin intención. Pero era un pecado, por eso ahí está en palabras de Abimelech, él le hizo cometer un pecado
grande, dice, tan grande, pero culpa de pecar. O sea, le hizo tener una culpa de pecar cuando él no tuvo la intención. ¿No es cierto? Y le dice, tú has hecho algo que no debe hacerse, como una especie de cachetada espiritual. Y Sí, ahora, ¿y por qué? un reclamo, ¿Eh? ¿Cómo? un reclamo. Claro, claro, claro. ¿Y por qué decimos que, claro, usted dice, Abraham intercedió como profeta, pero este era un profeta que no era perfecto, como sabemos, como dijo la hermana Neri, Sí, somos humanos, nos equivocamos y estos patriarcas están mostrando lo mejor y algunos errores también, que nosotros tenemos que aprender de ellos para no amén, cometerlos. amén. Pero cuando Abraham intercedió, primero Abimelech intercedió y le dio, dice, lo curioso que dice que le doy a tu hermano, aunque a veces el hermano se usa. Esto puede ser, yo lo entendí así, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Abimelech le dice a Abraham, mira, mi país está delante de ti, a donde quieras ve, ubícate. Y a Sara le dijo, aquí le doy a tu hermano. ¿Cómo a tu hermano? ¿Qué está diciendo Abimelech? ¿Cómo a tu hermano? ¿No eran que ya se resolvió todo? ¿O esto es una especie irónica de decirle, ahí le doy a tu hermano? Sí, Puede como ser, que fue ¿no? irónico ahí, ¿verdad? Puede ser y la ironía, ¿no? Ahí le doy a tu hermano 1000 piezas de plata. Esto te servirá de vindicación. Vindicaciones como de purificación, porque había quedado como mancillada al estar con él, aunque no llegó al acto sexual, delante de todos, a la imagen de todos, y entonces queda limpia. Es interesante eso, porque aún en el versículo 17, quiero que dice, bueno, dice esta palabra, yahá, de quedar limpia, purificada. Pero por medio, ya lo dijimos, la plata después se va a transformar en un elemento parte del santuario para hacer expiaciones. Pero lo que quería mostrar es esto, esta palabra clave en hebreo. Intercede Abraham orando a Elohim. Y a Elohim sana a Abimelech y a todos. Pero ¿cómo es la palabra? Es una palabra muy conocida. Wajit Palel. Wajit Palel, vamos a marcarla. Palel. El Wa, recuerden que es un conector que significa y. Se puede traducir y Abraham oró a Elohim. ¿Cómo se dice orar? Dice, la raíz de Wajipalel es palal, interceder. Pero la raíz primaria, lo que significa primeramente, oficial o mentalmente, juzgar. Juzgar, es un juicio. O sea, la oración occidental, ¿qué es por sobre todas las cosas? Es pedir algo. Allá bueno. Hacer oración, sí. Oramos, le pedimos esto, que nos bendiga esto, que nos dé esto, que nos proteja, así. Rogar, Pero la suplicar. hebrea no es así. La hebrea es, fíjense una palabra que está dentro de esta, de Wajipalel. Esta, la voy a marcar aquí. ¿Qué palabra es? ¿La ven? Moresi, Mario. Tau Pe Lames. Te, fi, y acá, tefilá. Con esta palabra se forma la palabra tefilá. ¿Y qué es tefilá? Justamente plegaria. La plegaria hebrea. Sí, Pero la plegaria hebrea, dicho así, o sea, se podría decir que y Abraham hizo una plegaria hebrea que
que quiere decir que hizo, como dice ahí, la raíz juzgar, juzgó, o más bien vamos a aclarar que hay que ver en qué estado está este verbo, porque es un verbo. Dice wajib palel, a ver si me sale aquí. Ahí está. Del verbo, vamos a poner más grande, palal, que inicialmente significa ejecutar juicio, como aparece en el... Esto es todo para analizarlo, ¿no? En los distintos pasajes. A ver cómo vamos a dejar el Lavín y volver en el Salmo, dice juicio, dice 106.3, Pinhas se acercó, intervino y cesó la plaga. Ese intervino es como una especie en ese caso, en el sentido de ejecutar juicio, que es lo que hay que hacer después de la plegaria. ¿Se entiende cómo aquí el verbo palal, porque acá se está refiriendo al verbo palal, ¿no? Sí. Pinhas, ¿qué hizo? Intervino. ¿Recuerdan el hecho de Pinhas? Era cuando las israelitas, antes de entrar a la tierra prometida y antes de morir Mosé, habían caído en el engaño, en las tentaciones de las moabitas, que le hicieron por medio de la tentación carnal, hicieron Sí. pecar con el famoso, la idolatría de Baal Peor. Y no solamente eso, vino un tal Simri de una tribu y trajo una moabita y frente a la carpa, parece, de Mosé o en una carpa donde estaba, que Mosé veía, la metió ahí y empezó a tener relaciones. Entonces vino Pinhas, hijo, hijo, si no me equivoco, hijo de Eleazar, ¿no? Eleazar. Claro, sí, Elazar, sí. Ajá, nieto de Aharón, y trajo una lanza, se metió en la tienda y los atravesó al israelita y a la moabita, los dos juntos por los gentales, dice la Torá. Y se intervino, ahí dice, o sea, actuó, y eso es lo que lleva esa carga de Wajipalel o tefilá. Ese verbo palal está incluido en la palabra tefilá. Y también significa esperar, hacer juicios favorables, pero miren el estado en que está ese verbo. Acá dice interceder y aquí está el estado del verbo que estamos tratando. Hipael, orar, interceder. Y fíjense que ahí dice intercederá. A ver, ahora vamos a buscar porque este no lo había visto. Cuando le dice devuélvele, porque él es profeta, intercederá. Ahí está metida esa palabra también, palal. Pero acá está hitpalel, es lo que estamos viendo acá, en esta. Aquí está, ¿no? De ver, en perfecto. Hitpalel es lo que dice acá. En hebreo, ahí está. ¿Qué pasó? Cambié. A ver, no era esa la palabra. Aquí abajo. Acá está. Entonces dice ahí dice Wajipalel, pero esta yo en ocasiones también es igual a la Hei. O sea, nosotros vimos acá que dice, bueno, ahí se cambió, Hitpalel, una G, pero es igual. A veces se usa la Yod y la G. Acá dice Hitpalel y en el estado Hitpalel dice Hitpalel. ¿Qué significa? Que es un verbo en autorreflexivo. O sea, se aplica la raíz palal, que es juzgar, pero el autorreflexivo es que la acción recae sobre sí mismo. ¿Se entiende? O sea, estamos haciendo una plegaria, que la plegaria hacer en juicio, pero no un juicio
No estaba haciendo un juicio Abraham a Abimelech, sino un juicio sobre sus mismas acciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que estaba haciendo era una plegaria para interceder, pero ¿cómo? Reconociendo su error, Sí. reconociendo, juzgando y reconociendo su error. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Y esta es la gran enseñanza de de este capítulo, a mi juicio, es que nos enseña Abraham que cometió un error, pero como él era un profeta, él tenía la responsabilidad de mostrar que él no puede quedarse en ese error. Él tiene que hacer algo. Él cometió un error. Y encima un gentil, bueno, en ese caso él todavía no era israelita, ¿no? Pero alguien que estaba alejado supuestamente, ¿no? No respetaba a Elohim, le estaba mostrando, ahí le dice, ¿no? Le mostramos ahí. Dice, hiciste algo, trajiste culpa sobre mí e hiciste algo que no tenías que haber hecho. ¿Se entiende? Entonces, oró. ¿Cómo oró? Insisto, oró reconociendo que se equivocó y por supuesto, en esa plegaria que es el formato de plegaria hebrea, lo primero que tenemos que hacer cuando oramos o cuando hacemos plegaria es, Padre, somos pecadores. Amén. Padre, Amén. perdónanos, porque siempre, no hay un justo, dice el Salmo, ¿no? No hay nadie que no peque. Todos pecamos y a veces hasta no nos damos cuenta. Y más con la palabra, con la lengua que siempre habla de más. Entonces, o con el pensamiento. Y a veces se nos escapan porque no controlamos los pensamientos. Entonces, siempre en la plegaria lo conveniente es, Padre, ante todo, te ruego que me perdones porque quizás dije una palabra, por los pecados que sí sé que cometí y por los que no me doy cuenta o no me di cuenta. ¿Se entiende? Pero acá sí sabía que había un error que tenía que reconocer. Entonces, le dijo a Abraham, esto es supuesto, Padre, todo esto que pasó es culpa mía. Porque si bien quizás le dijo, yo no mentí, pero me faltó confianza. Si tú me prometiste todo, toda la protección, ¿cómo yo voy a tener que decir que mi esposa es mi hermana si tú me proteges, donde quieras que vaya? ¿Dónde estaba? Yo fui débil en la fe, me faltó confianza plena. Además, Sara iba a tener un hijo de la promesa y tú me lo dijiste. ¿Cómo yo voy a dudar de eso? Entonces, estoy imaginando eso que habrá pasado por la plegaria y la mente de Abraham. Y, Padre, perdona y también te ruego perdona a Abimelech. Por eso dice que Elohim sanó a Abimelech y a toda su casa, ¿no es cierto? Porque había cerrado. Esto es lo que yo imagino en base al análisis muy profundo de esa palabra hebrea, de Sí, la correcta oración. sí, sí, hermano. Y si quiere ver también Primera de Pedro 3:7 para complementarlo, hermano. Vamos. Porque el pasaje ahí implica que es cierto que Abraham pidió perdón a Elohim, ¿sí? Y su oración fue escuchada. Uh-huh. Primera de Pedro 3:7, ¿qué es lo que nos dice? Esposos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, honrando a la esposa como un vaso más frágil y como coherederas del favor inmerecido de la vida, para que sus oraciones no tengan Muy obstáculos. bueno. Ahí está. Dice, para que sus oraciones no tengan Uh-huh. obstáculos. ¿Sí? Uh-huh. Ahí está la oración. Él pidió perdón por lo que había pasado con su esposa. Uh-huh. Hice una retribución, ¿no?
¿Una qué, hermano? No lo escuché. Retribución, como dicen, no me acuerdo dónde es que dice, si tienes algo contra tu hermano o contra tu prójimo. Sí, sí, aquí lo que hizo que fue lo que él pidió en oración e intercesión al orar, que fue lo que hizo, o sea, reconocer su culpa Sí, delante del Todopoderoso, Exacto. y que por culpa de él, por el pecado de él, Abimelech, o sea, pudo haber muerto. Claro, le trajo culpa, como dice Abimelech. Tú me Así es, trajiste una culpa que es un así es. pecado que le trajo el castigo que no sin intención, ¿no? La Sí, culpa esta, que es el pecado. Y fíjense que esto es bueno, o sea, esto es una sin intención, ¿no? sí. No tuvo ninguna intención, por eso él dijo, soy inocente. Porque la culpa no era que él estaba acumulando mujeres, porque eso era, los gentiles en eso, en ese caso, pero estaba por cometer un adulterio, el adulterio se iba a producir igual. Con la mujer. Así es. More, también me llama la atención, bueno, aquí se ve la grandeza, la lealtad del Todopoderoso. Él no falla. Por más que nosotros seres humanos fallamos, nos equivocamos, y lamentablemente debido a nuestros pecados y errores estamos alejados de la presencia santísima del Todopoderoso, pero Él nos cuida. Miren cómo Abraham en este error igual llega, lo cuida, cómo Él no falla, Él está ahí. Y es hermoso ver toda eh, lo grandioso que es el Todopoderoso es leal, es fiel, no como lo que nosotros somos, que no llega ni a los piecitos del Todopoderoso, ¿no? Amén. Bueno, Ni a los piecitos, ni siquiera del Mesías, de ninguno de ellos. Gloria a su nombre. Sí. amén. Fíjese lo que dice Proverbios 24, 16. Dice, 7 veces cae el justo y se levanta, mientras que al malvado lo tumba un solo infortunio. 7 veces cae el justo. ¿Y qué es lo que le levanta? ¿Qué es lo que le levanta al justo? Siempre podemos regresar a Elohim, confesar nuestros pecados para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a su Amén. nombre. Amén. Gracias. Qué hermoso. Qué enseñanza tan... Dice el hermano Jorge, al no decir la verdad completa, estaba trayendo un mal tanto para su esposa como para el rey. Sí, amén. Y así vamos aprendiendo profundamente las escrituras Hermoso. y agradecemos a Yahweh que nos enseña de esta manera, ¿no? Viendo a las palabras profundas desde el hebreo, como nos ha mostrado el hermano Gabriel. Sí, mi hermano. Bueno, nosotros cuando vemos estas cosas podemos juzgar, ¿no? Por ejemplo, podemos estar juzgando de que tanto Abraham como Sara, ambos sabrían, ¿no? Sabían de la promesa de Yahweh que respecto a la herencia que tenían que tener ellos, respecto al heredero que tendrían que tener para bendecir a las naciones. Entonces, no podrían haber desconfiado de Yahweh en ningún momento ni perder la fe. Entonces, muchas veces estas cosas son utilizadas por los críticos de las Sagradas Escrituras y dicen, ve, por ejemplo, a Abraham le dicen que es el padre de la fe y pueden citar estas cosas, ¿no? Los errores de Abraham, los pecados de Abraham, de Sara, etc. Entonces pueden criticar o decir, ¿no? Que las escrituras no es correcta porque hasta hombres de fe también, supuestamente de fe, han pecado. Y tal vez en cierto sentido pueden tener razón. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que
Yahweh a través del tiempo ha utilizado a hombres imperfectos. Ningún ser humano ha sido perfecto como lo fue Yahoshua. Y en su misericordia Él nos ha utilizado a todos y nos ha permitido que todos podemos llegar a ser declarados justos, como dice la palabra de Yahweh, como dijo Shaul, ¿no? Que no he visto a ningún hombre justo, ¿no? A nadie es perfecto, todos hemos pecado. Amén. Entonces entendemos de que para servir a Yahweh, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, Yahweh nos puede considerar justos en el nombre de Yahoshua, ¿no? Nos puede declarar justos, no por lo que lo somos, sino por lo que Él nos lo considera así, debido a su misericordia, esa bondad inmerecida que Él nos muestra para todos nosotros. Entonces, ya entendemos cómo es que Yahweh siempre nos va a estar utilizando a todos nosotros, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades. No ha habido pues ningún superhombre en la historia bíblica tampoco de que haya sido perfecto siempre, todos, ¿no? Empezando desde Adán, Noé, Moisés mismo también ha caído en alguna ocasión, y, ¿no? Pero como Yahweh los ha tomado en cuenta a todos ellos, ¿no? Pasando por alto sus debilidades, pasando por alto sus pecados, y los ha tenido en gran nombre, en las escrituras los pone como grandes hombres de fe, como ¿no? Son grandes hombres que han testificado a través del tiempo acerca del amor de Yahweh. Son grandes lecciones que estamos aprendiendo aquí de Abraham, ¿no? Sí, qué hermoso, ¿verdad? Cómo nos enseña, amado, sí, mi hermano Elmer, cómo el error de Abraham estuvo a punto de poner en juego ¿qué? El futuro del hijo de la promesa. Pero Elohim, el Todopoderoso, el Omnipotente, lo salvó de cometer ese traspié, ¿verdad? Y en realidad vemos nosotros, como hemos platicado y como hemos dicho, nuestras debilidades. ¿Cuántas veces Elohim no nos ha salvado de hacer algo de la cual nos hubiéramos arrepentido después? Hay errores que Elohim permite que nosotros hagamos, amados hermanos, porque de esos errores, nosotros aprendemos algo. Pero como dice la Sagrada Escritura también, a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Vemos en este estudio de las Escrituras de la Parashá, hermanos, cómo Elohim frenó a Abimelech para evitar que cometiera un error. También había cerrado la matriz de todas las mujeres para que todos se dieran cuenta de que había algo incorrecto en la situación que se estaba llevando a cabo. Yahweh reveló su propósito a través de ¿qué? De las circunstancias y de un sueño. Pero luego todo volvió a su lugar. Gloria a su nombre. Gloria al nombre Amén, amén. de nuestro Padre bendito. Amén. ¿Sí? Ya en el siguiente capítulo veremos que las cosas tomaron ¿qué? Su curso. ¿Sí? Estamos viendo que va creciendo espiritualmente Abraham, Amén. que llega a un punto culmine donde no va a negar ni a su propio hijo en sacrificio cuando se lo pide Yahweh. Amén. Amén. Como todos tenemos que crecer. Amén. Con Sí. errores, por supuesto. Somos como niños que aprendemos a caminar. Amén. Aleluya. Qué precioso estudio. Hermoso. Muy hermosa la enseñanza. Bienvenidos a todos. Hermana Ruth, nos da gusto que haya estado aquí también, hermana. Sí. Gracias, mi hermano. Gracias, hermanos, por compartir. Sí. Mi hermano Gabriel, gracias a todos por sus comentarios, Gracias a por su ustedes, participación. Gracias hermano. al Padre bendito, porque Él es el que lo permite. Amén. Dice el hermano Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las escrituras
tengamos esperanza. Gloria a Yahweh. En él Amén. esperamos. Amén. Gloria a su nombre. Hermanos, ¿quién quiere hacer la oración para despedirnos, dándole la gloria a nuestro Padre bendito? ¿Hay algún otro comentario o hacemos ya nuestra oración de despedida, hermanos? Solamente para decir que cuando yo leo las escrituras antes de la oración, es como tener los ingredientes. Pero Amén. cuando ya estamos acá en la reunión, se prepara un banquete muy delicioso, muy agradable, que quiero decir yo, y muy nutritivo. Amén. La verdad sí es un banquete, hermano, es una delicia la escritura, y cuando la vamos Y vamos aprendemos, a hermano, que en la plegaria que lo que nos tiene que dejar claro es poner como 3 puntos, ¿no? Creo que la plegaria tiene que arrancar siempre con gratitud. Amén. Gracias, gracias por todo lo que nos das y lo que no nos das, porque eso es para nuestro Padre justo. O si estamos esperando algo, gracias porque aún no nos da, porque no es momento, siempre en los tiempos de Yahweh. Y después reconocer que siempre pecamos, siempre podemos pecar, y después sí, pedir, pero no como decía Santiago, no pedir mal, no para malgastar las cosas, no. Pero yo creo que, no sé usted cómo hacen, pero yo pido, bueno, además de pedir por el bien de todos, de los familiares, de los hermanos, de la asamblea, pedir para que nos ayude a crecer, a reconocer los errores y todas esas cosas. Pero por eso la plegaria tiene que ser bastante, no puede ser rápida y pidiendo nomás, solamente pidiendo. Así que gran enseñanza, gracias. No sé si alguien va a hacer la oración, lo hago yo, como quiera. Adelante, hermano. Bueno, vamos a acomodarnos. Bueno, Padre Todopoderoso Yahweh, te damos gracias, Padre, ante todo aquí, todos aquí unidos en un mismo espíritu. Te damos gracias porque tú eres infinitamente misericordioso, amoroso. Tienes piedad por todos nuestros tropiezos, nuestros errores. Tú nos enseñas en la Escritura, Padre. Nos enseñas, nos instruyes a mejorar, a pensar siempre en mejorar, pero también aprender de cada error, a no quedarnos empantanados, a evitar la tristeza y a vivir siempre contentos, porque tú nunca nos abandonarás, ni tampoco tu Hijo el Mesías. Siempre estará con nosotros hasta el final y siempre perdonarás todos nuestros pecados, porque tú te has reconciliado con nosotros al mandar a tu Hijo, quien produjo el sacrificio perfecto, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros somos tu pueblo, nosotros somos considerados tus hijos. Tú te preocupas por nosotros, tú siempre estás con nosotros, aún en todas las dificultades, en las pruebas más difíciles. Tú estás allí esperando que nosotros clamemos a ti, que te busquemos, que te tengamos en cuenta. Por eso, gracias, Padre, nuevamente, por todas las bendiciones que nos diste en esta semana que concluye, por la protección, el trabajo, el alimento, el cuidado, el hogar, por nuestros hermanos, por nuestros maestros, la asamblea. Gracias, Padre, y por las cosas
que no nos diste también, porque fue para bien, por fortalecernos en la fe. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana y te rogamos, Padre, que también acompañes a todos los que están presentes y a los que no pudieron venir hoy, que no les falte nada, que no se les falte su bendición, pero especialmente el alimento espiritual para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en la fe. Gracias, Padre, por el alimento de tu palabra. Te rogamos que nos perdones también por esos pecados que hemos cometido. Seguramente hemos cometido y cometimos en esta semana que pasó, pero cada Shabbat, por lo menos esto es particular, como lo pienso, es un momento festivo, pero también de introspección, de decir, bueno, ¿qué hice mal en esta semana? Y no volveré a hacerlo. Un pacto que siempre estamos renovando dentro de este pacto que inició nuestro amado Maestro y Mesías, Yahoshua. Cada semana tenemos la oportunidad de rectificar, de cambiar, de eliminar, quitar las manchas, de corregir lo que tengamos que corregir. Y solamente lo podemos hacer gracias a tu misericordia, Padre, y gracias también a nuestra disposición sincera, solamente la disposición sincera de caminar en tus caminos y en tus palabras. Gracias, Padre, siempre agradecido infinitamente, porque tu amor es eterno, como dice tu palabra, y porque siempre vas a acompañarnos. Te rogamos que bendigas a todo tu pueblo de Israel, ya sea en la tierra física de Israel y en todo el mundo donde tu pueblo se encuentre. Guárdalos a todos, Padre, por amor a tu nombre y por amor a ti mismo. Y que pronto, Padre, puedas enviar a tu Hijo para que tu reino se instale definitivamente en este mundo y se termine y arraigue todo mal. Bendito y alabado sea tu nombre, pronto sea. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén.